golpe de Estado contra la República, iniciado por las guarniciones del protectorado marroquí el 17 de julio de 1936, se extiende a todas las guarniciones de la península. Este levantamiento militar da paso a una guerra civil de casi 3 años de duración. En Cataluña, las contradicciones sociales y políticas que genera la revolución y la guerra desembocan en pugnas y enfrentamientos entre las diferentes fuerzas políticas y sindicales. Mientras tanto, la población civil sufre las penalidades presentes en todo conflicto bélico: encarecimiento de los precios, hambre y bombardeos. Los días 18 y 19 de julio, la insurrección militar iniciada en África se extiende por las guarniciones peninsulares con un resultado desigual. Los militares rebeldes fracasan en la mayor parte del territorio, que incluye las grandes ciudades y los centros industriales, pero triunfan en Castilla la Vieja, León, Galicia, Oviedo, Álava, Navarra, Cáceres, Andalucía Occidental, Mallorca y las Pitiusas. En las ciudades catalanas, las fuerzas de orden público y los militares anarcosindicalistas detienen la insurrección. Las fuerzas obreras armadas persiguen a los simpatizantes del golpe militar. Se queman iglesias y se confiscan fábricas. La legitimidad de la Generalitat se mantiene, pero esta no puede garantizar el orden. Las organizaciones sindicales y políticas crean el Comité Central de Milicias Antifascistas y organizan un ejército popular. A finales de septiembre, miles de mujeres se unen a la resistencia antifascista. Los empresarios desaparecen en los primeros días de la revolución. Algunos son asesinados, otros huyen. La necesidad de restablecer la producción industrial genera, de manera espontánea, el proceso de colectivización y el control obrero de las empresas. La Generalitat legaliza el proceso con un decreto promulgado el 24 de octubre de 1936 e improvisa una industria de guerra. Las discrepancias surgen pronto, y el enfrentamiento en mayo de 1937 segrega las fuerzas republicanas. Más de 30.000 voluntarios cubren el frente de Aragón e intentan sin éxito liberar Zaragoza. También fracasa el intento de liberar Mallorca. Columnas catalanas se desplazan a Madrid y contribuyen a su defensa. El esfuerzo de Cataluña se manifiesta también en la producción de material de guerra que se hace llegar a todo el territorio republicano. En noviembre de 1938, más de 1 millón de refugiados se establecen en el Principado. La solidaridad internacional llega a los territorios gobernados por la República y voluntarios de todo el mundo forman las brigadas internacionales. La vida en la retaguardia no es fácil. Falta de víveres, mercado negro y encarecimiento de los precios. A pesar de todo, se realizan proyectos innovadores en el campo de la defensa civil, la sanidad, la educación y la cultura. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada consigue por primera vez la plena escolarización de la población infantil y la coeducación. El Consejo General de la Sanidad también actúa eficazmente. El tratamiento de las heridas de guerra ensayado por el Dr. Josep Trueta salva a centenares de personas de la muerte o la mutilación. Las mujeres son las protagonistas de la supervivencia cotidiana familiar. En julio de 1938, el gobierno de la República lleva a cabo la ofensiva más ambiciosa de toda la guerra, la Batalla del Ebro. El ejército popular intenta evitar la presión facciosa sobre Valencia. Los éxitos iniciales de las fuerzas republicanas son contrarrestados por una ofensiva masiva del ejército franquista.
Los republicanos quedan atrapados entre el río y el enemigo, se atrincheran y resisten en una dura batalla de desgaste. Los combates son encarnizados en la sierra de Pàndols y Cavalls. Miles de jóvenes movilizados en las últimas levas mueren. La retirada republicana en noviembre pone fin a la batalla. El 23 de septiembre de 1938, el ejército franquista inicia la ofensiva final contra Cataluña. El ejército republicano se retira evitando la desbandada. Miles de civiles se marchan hacia la frontera francesa. El 26 de enero de 1939, las tropas franquistas entran en Barcelona. El 31 de enero, el presidente Companys cruza la frontera francesa después de haber asegurado la evacuación de sus colaboradores y de los grupos de intelectuales y artistas catalanes. El 9 de febrero, las tropas franquistas llegan a Pertús. El final de la guerra llega el 1 de abril de 1939. Entre el 27 de enero y el 13 de febrero de 1939, 500.000 de personas atraviesan la frontera camino de Francia. En el Rosellón, las autoridades francesas improvisan precarios campos de refugiados. La mayoría de exiliados se queda en Francia, otros se marchan a América o a la URSS y Checoslovaquia. Gran Bretaña lleva a cabo una política de acogida que selecciona a los sectores más preparados de la intelectualidad, la clase médica y los expertos en defensa civil. Los catalanes exiliados en Francia viven la ocupación nazi. Miles son asesinados en los campos de exterminio. Otros luchan en la resistencia o en los ejércitos aliados. La derrota republicana tiene unas consecuencias catastróficas para Cataluña. Una parte muy significativa de la población, toda la clase política, la intelectualidad, muchos cuadros sindicales, dirigentes y militares de partidos obreros, así como población civil, hombres, mujeres, niños y ancianos, se ven obligados a marchar al exilio. En el interior, el ejército de ocupación franquista aplica criterios de venganza en el marco de una represión durísima. Los símbolos de la catalanidad son perseguidos, mientras se impone un nuevo régimen político, el franquismo. El franquismo actúa desde una inequívoca voluntad de desnacionalización de Cataluña. La lengua catalana queda relegada al ámbito privado. Los rótulos, los medios de comunicación, los monumentos y otros símbolos de catalanidad son desmantelados o puestos al servicio del discurso nacionalista español. La edición en lengua catalana es perseguida y solo se retoma en la clandestinidad. La escuela y los libros de texto excluyen la historia de Cataluña. Muchos enseñantes son sometidos a depuración política. Las principales instituciones culturales son clausuradas o deben actuar en una precaria ilegalidad. Desde un principio, núcleos de ciudadanos se oponen al nuevo régimen. El Frente Nacional de Cataluña, la CNT y el POUM organizan redes de resistencia. El declive nazi y la esperada intervención aliada los animan. A partir de 1945, se consolidan la Solidaridad Catalana, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y el Consejo Nacional de la Democracia Catalana. La guerrilla urbana y las huelgas obreras se suceden hasta 1947. Cuando se hace evidente que los aliados no intervendrán contra Franco, la resistencia se hunde y la represión se multiplica. Durante la Guerra Civil, la aviación será por primera vez un arma de destrucción masiva. Los aviones de la Italia fascista, aliada de Franco, atacan sistemáticamente las ciudades catalanas. Los ataques no son solo hacia objetivos militares o industriales. Frecuentemente los bombardeos son indiscriminados y afectan a la población civil. La aviación es un arma psicológica de primera magnitud. Su objetivo es sembrar el terror y la desmoralización de la retaguardia. La defensa ciudadana se organiza. Por todas partes se construyen refugios antiaéreos y se toman medidas preventivas para minimizar el efecto de estos bombardeos. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo,
estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. La dictadura del general Franco se caracteriza por la represión de los sectores democráticos, catalanistas y de izquierdas. En las primeras décadas, la política de autarquía y las consecuencias de la guerra llevan al país al colapso económico, al racionamiento y a la miseria. La apertura económica, iniciada en 1959, genera importantes cambios: entrada de capitales extranjeros y diversificación industrial, aparición del turismo, alud migratorio y generalización de la sociedad de consumo. La oposición al régimen, iniciada ya en 1939, se reorganiza y alcanza una importante presencia popular. Una nueva generación que no vivió la guerra se suma al movimiento democrático. Españoles, Franco ha muerto. Tras la muerte del dictador, una nueva Constitución democrática en 1978 y un nuevo Estatuto de Autonomía en 1979 marcan el inicio de una etapa de libertades.